Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes, día 28 de noviembre de 2022. Hoy diríase que el presidente del Gobierno contempla el panorama político inmediato y también su futuro con la tranquilidad de haber cruzado el cabo de hornos de esta legislatura, después de haber aprobado la semana pasada los presupuestos. Ha conseguido lo que parecía casi imposible cuando esta legislatura comenzó, como saben, y ha sido capaz de prolongarla hasta el final. Ya dependerá de él que quiera elegir una fecha para convocar elecciones en función de sus intereses políticos, cuando más le convenga, cuando las encuestas mejor le den, etcétera, etcétera. Pero ya obstáculos insalvables no le queda prácticamente ninguno, insisto, y además si somos justos y miramos hacia atrás, veremos que efectivamente muchos pronósticos decían será francamente complicado que esta legislatura sea larga y además digamos que las inconveniencias de la cohabitación política entre el Partido Socialista y Unidas Podemos no la hagan saltar por los aires antes de tiempo. Pero los presupuestos que se aprobaron la semana pasada desmienten ese hecho y además el presidente del Gobierno tiene claramente decidido apretar el acelerador de aquí a fin de año, antes de que se acabe el periodo de sesiones de las Navidades, para aprobar algunas de las leyes, digamos, más comprometidas, más difíciles de sacar. Sobre todo son 4. La ley de vivienda, la llamada ley Mordaza, la ley de familias y la ley trans. Ahora hablaremos de las 4 porque no están en absoluto las tramitaciones en el mismo, digamos, momento procesal. Lo que sí que es verdad es que hoy el presidente del Gobierno nos ha sorprendido a todos porque parece que ya, insisto, mira el futuro con otro talante distinto, ya ha conseguido lo más difícil y ya piensa, fíjense, o mejor dicho, escuchen, piensa en pasar a la historia y en por qué pasará a la historia. Bueno, una de las cosas por las que pasaré a la historia es por haber exhumado al dictador de un gran monumento como el que construyó en el Valle de los Caídos. Mal asunto, ya cuando un presidente del Gobierno, cuando un dirigente político está pensando en pasar a la historia y en ver cuál será el motivo que le hará pasar a la historia, ya estamos ante una situación que yo creo que es más propia del debate en psiquiatra que de la crónica política convencional. Pero bueno, esta es una cuestión discutible, como casi todo en política. Les decía que el presidente del Gobierno, que está ya, como ven, completamente mentalizado para pasar a la historia, lo que quiere es aprovechar lo que queda hasta el final del periodo de sesiones y aprobar esas 4 leyes que antes les enumeraba. Y parece que en torno a 2, a la ley de vivienda y a la ley de familias, esas cosas van bien. Saben que los escollos fundamentales en la ley de vivienda eran básicamente la regulación de los alquileres y la paralización de los desahucios cuando no haya alternativa habitacional para las personas que iban a ser desahuciadas. Estuvieron muy congeladas las relaciones entre el PSOE y Unidas Podemos en esta materia y según cuentan, hoy lo he leído en El País con detalle, los más entendidos, los que manejan fuentes, digamos, más solventes, parece que en los próximos días esta ley podría descongelarse. Es decir, que tuvieron hace un mes, contaba también esa información del diario El País, Félix Bolaños y la propia Yone Belarra, una conversación. Esas conversaciones se han ido actualizando en los últimos días y como consecuencia de esa actualización parece, insisto, que la ley de vivienda va bien encarrilada, ya veremos si hay alguna sorpresa final, y también la ley de familias. Pero hay 2 leyes más de esas 4 que están pendientes en, digamos, la mochila de las asignaturas pendientes todavía del Gobierno que no van tan bien. La ley Mordaza, porque el ministro de Interior, Grande Marlaska, se niega a sustituir las pelotas de goma por otro material antidisturbios menos lesivo, que es lo que le pide Unidas Podemos, y sobre todo, y aquí es donde viene yo creo que la noticia más destacada del día, la que están privilegiando todos los medios de comunicación, la ley trans. ¿Por qué? Pues porque saben ustedes que la ley trans es una de las leyes mimadas por el Ministerio de Igualdad, por Irene Montero, que está en el candelero durante los últimos días. Y pretendía Irene Montero, y de hecho inicialmente consiguió que el Gobierno trasladara al Parlamento un proyecto de ley en virtud del cual el cambio de sexo hasta los 16 años se podía provocar sin ningún tipo de trámite y tampoco sin ningún tipo de autorización judicial y que además se pudiera revertir también sin ningún trámite en un plazo de 6 meses. Pero el Partido Socialista, después de haber estado pensándolo de una manera muy detenida, decidió presentar algunas enmiendas a estos 2 puntos fundamentales de la ley. Y lo que dice el Partido Socialista, y de ahí no se apea, es que entre los 14 y los 16 años, si quieres cambiar de sexo, necesitas autorización judicial.
no puedes hacerlo sin ella, que es lo que pretendía Irene Montero, y además esto de que sea barra libre y ahora me cambio de sexo y ahora me desdigo, tampoco. O sea, si tú quieres dar el paso y luego quieres retrotraer tu decisión, también necesitas, según el PSOE, o deberías necesitar autorización judicial. Y estas dos enmiendas han provocado una pequeña tormenta política en las últimas horas, hasta el punto de que Alejandra Jacinto, que es una de las portavoces de Unidas Podemos, hoy ha salido a la palestra y ha dicho lo complicado que a partir de ahora se plantea la relación bilateral como consecuencia de estas enmiendas. Es evidente, ¿no?, lo que ha sucedido. El Partido Socialista ha dicho que no quiere que haya un acuerdo con respecto a la ley trans, y para nosotras es desde luego muy preocupante que haya decidido mantener vivas unas enmiendas que suponen un recorte de derechos precisamente para este colectivo. Estas enmiendas en concreto suponen un recorte de derechos al texto emitido por parte del Consejo de Ministros, y pasan por incumplir lo acordado en el seno del Gobierno. Y ese incumplimiento es lo que tiene muy preocupada la propia Irene Montero, que es, como saben ustedes, la promotora, lo he dicho hace un instante, de esta ley. Hoy la propia Irene Montero, en declaraciones a Televisión Española, ha dicho, escúchenlo, que está muy preocupada. Yo estoy muy preocupada porque esto pueda ser así, pero todavía tenemos unas horas por delante para tratar de reconducir la situación y de que el Partido Socialista, que nos ha comunicado que no quiere un acuerdo, pues podamos finalmente alcanzar un acuerdo. Lo que dicen los socialistas, lo que dicen con la boca pequeña, es decir, lo que dicen en los corrillos, cuando no hay micrófonos por delante, es que ellos no se van a apear de esas enmiendas, que por tanto no las van a retirar y que mantienen su decisión de presentarlas. Otra cosa distinta es lo que digan con, digamos, luz y taquígrafos. Hoy María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, lo que ha dicho ante los medios de comunicación es que todavía se está negociando. Creemos que esta enmienda lo que persigue ni más ni menos es la seguridad jurídica de los menores, que es un colectivo muy sensible a proteger y que por tanto tiene que contar en la ley con todas las cuestiones que entendamos que pueden darle mayor refuerzo a esa posición, en la que lo que se pide es solo y exclusivamente que entre 14 y 16 años medie la jurisdicción voluntaria. Y eso es lo que parece ser que Podemos entiende que es una transgresión en los derechos de los menores, de los trans que sean menores de edad, y por eso han hecho, digamos, una especie de barricada argumental diciendo que de ahí no se apean, y así están de enconadas las posiciones entre unos y otros. Y además a Irene Montero esta dificultad añadida le viene en un momento, ustedes lo saben, de sobra, especialmente conflictivo, porque durante la última semana no ha habido día en el que no hayamos hablado de las consecuencias que está teniendo la aplicación de la conocida ley como solo el sí es sí. Algo que incluso llegó a plantear la posibilidad de que ella, cansada ya de tanto acoso político, como ella misma ha dicho, tirara la toalla. Se lo han preguntado y en Televisión Española no tiene absolutamente ninguna intención de irse. Tenemos la obligación de dar la cara y creo que tenemos la obligación también de demostrarles que somos más, que tenemos una responsabilidad, las feministas, que es colectiva, que no solamente depende del daño que nos intenten hacer a una o a otra compañera en un momento dado, sino sobre todo tenemos la responsabilidad colectiva de demostrar que no hay violencia política que sea capaz de frenar la fuerza colectiva del movimiento feminista. ¿Por qué me llaman tanto la atención estas declaraciones? Porque, como ustedes habrán visto, ella habla del colectivo feminista como si fuera una unidad, digamos, sin fisuras. Y no es verdad. El debate de la ley trans lo demuestra de una manera absolutamente palmaria. Por una parte está, digamos, la sensibilidad feminista que pueda anidar dentro de Unidas Podemos, y luego está la unidad o la sensibilidad feminista tradicional dentro del Partido Socialista. Y son dos maneras de entender el feminismo a veces tan contrapuestas que provocan atascos políticos como el que se está produciendo en este instante. Y no sé exactamente en qué acabará. Lo cierto es que estas divisiones están provocando también un cierto retroceso en electoral en los partidos de la izquierda. Lo digo porque otra de las noticias destacadas del día son las encuestas. Se han publicado varias este fin de semana, una especialmente creíble por las muestras, la que publica en el diario ABC GAT3, y que además refleja que todo el mundo está un poco a la baja. Está un poco a la baja Feijóo, es verdad, aunque sigue ganando, pero también se frena el ascenso que durante los últimos días parecía que estaba experimentando el Partido Socialista de Pedro Sánchez. La, digamos, fotografía fija, el fotograma de la película es que hoy por hoy el PP sigue bastante por delante. Noelia Bautista.
Solo dos comunidades, País Vasco y Cataluña, se le resisten a Alberto Núñez Feijóo para teñir de azul el mapa de la península. Así se desprende del último barómetro de GAT3 para ABC, que apuesta porque si hoy acudiéramos a las urnas, el Partido Popular ganaría los comicios con el 34% de los votos y 141 escaños, a pesar de que ha bajado más de un punto con respecto al último sondeo. Con estas cifras se ha apoyado en que Vox se haría con el 14,2% de la intención de voto y 41 escaños. El bloque de derechas conseguiría 182 diputados para articular un gobierno con una amplia mayoría absoluta. Bien distinta es la situación del bloque de izquierdas. A día de hoy, según este barómetro, las posibilidades de que Sánchez pueda continuar en la Moncloa son nulas, ya no solo porque los de Pedro Sánchez siguen bajando, no llegan ya al 27% de la estimación de voto, con la que se quedarían en 109 escaños, sino porque el que se desinfla con fuerza es Unidas Podemos, al calor del enfrentamiento público ya entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz. Es más, ojo, porque apunta GAT3 que la sangría podría ser aún mayor si no llegan a un acuerdo para concurrir con Sumar a las próximas generales. A la espera de ello, a día de hoy no pasan de los 19 escaños, que les daría una intención de voto del 8,9%. Ante esta situación, el gobierno de coalición no le valdría con reeditar el pacto de investidura con los separatistas vascos y catalanes, porque aún así llegarían a los 152 escaños insuficientes para gobernar. Por cierto, este sondeo otorga a Ciudadanos 0 escaños, ya que según sus cálculos la formación naranja perdería todo su espacio político a favor del Partido Popular de Feijóo. Bueno, acaban de escuchar en esa crónica de Noley Bautista que efectivamente una de las cosas que están lastrando electoralmente a los partidos de la izquierda son las divisiones internas que hay dentro de Unidas Podemos. De hecho, es la formación política que más baja según, digamos, el pronóstico electoral demoscópico de GAT3. De ahí que haya un intento de última hora de arreglar, aparentemente al menos, los entuertos que están enfrentando a Yolanda Díaz con la formación de Yolanda Benarra y de Irene Montero. La propia Montero, esta mañana, en esas declaraciones de Televisión Española, ha dicho que están trabajando para llegar a un acuerdo que acabe con las diferencias que hasta ahora son visibles. Creo que al final Podemos todavía, aún es posible, llegar a un acuerdo con Sumar. Yo creo que tiene que ser un acuerdo de coalición que nos permita afrontar esas elecciones con unidad y, por tanto, teniendo la capacidad de gobernar con más fuerza, y para eso vamos a trabajar. Eso es lo que dice Irene Montero. Luego es que uno lee los medios de comunicación, lee la letra pequeña, que siempre es una tarea muy recomendable, y se encuentra con que no todo el monte es orégano. Hay una información interesante hoy en el diario Vox Populi, en el que se dice que las desavenencias entre Yolanda Díaz y el partido de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, Irene Montero, Yolanda Benarra, como ustedes quieran, están atravesando por una dificultad añadida porque hay un veto de Unidas Podemos a Yolanda Díaz para que ella, Yolanda Díaz, haga campaña en favor de formaciones políticas de izquierda que son competencia electoral directa de Unidas Podemos. Por ejemplo, Más Madrid, Mónica García, o por ejemplo, Compromís, el partido de Joan Baldoví. Y como estamos en vísperas de unas elecciones municipales, pues este tipo de vetos lo único que hacen es que añaden un poco de dificultad a esa búsqueda de acuerdos entre las dos partes que están a la greña. Sin embargo, las encuestas, a quien sí que parece que le sonríen un poco más es al Partido Popular. Y de hecho, hoy la reacción de Núñez Feijóo y de sus sobresalientes de espadas ha sido bastante positiva, o por lo menos aparentemente positiva. Miriam Muro. Buenas tardes, dicen los populares, y con estas últimas encuestas empiezan esperanzados la semana. El PP había visto una frenada en su subida tras la negociación del Consejo General del Poder Judicial, pero los últimos escándalos del gobierno, el de sedición y el de la ley del sí es sí, han dado un impulso en esos sondeos a los populares a los que se refería esta mañana el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Viendo los resultados de las encuestas serias que se han publicado este fin de semana, incluido hoy, pues hombre, no está mal para empezar la semana. Y además esas encuestas acreditan algo muy importante. Esas encuestas acreditan que hace mucho tiempo que el señor Sánchez no gana una encuesta que no la firme un militante del Partido Socialista. Nada más y muchas gracias. Y el número 3 del PP, Elías Bendodo, daba un paso más y ya ponía a Pedro Sánchez con un pie fuera de la Moncloa. Hoy la Internacional Socialista no sé si es una agencia de viajes, pero tiene toda la pinta de ser una agencia de colocación, porque Pedro Sánchez por ahí está buscando su salida. La evidencia de las encuestas, la evidencia de que ni los suyos le siguen, me refiero a los varones, es que Sánchez conoce perfectamente la realidad. No digo de las encuestas, digo de la calle.
No le preocupa que suba la luz, el agua, la gasolina, sino que suba el PP en las encuestas. Eso le preocupa. Unas encuestas que explican fuentes populares también se extienden a comunidades como la valenciana o Castilla-La Mancha. Bueno, no hay prácticamente día en el que no conozcamos ninguna encuesta, aunque no todas son iguales, sobre todo porque la muestra y también la credibilidad de los institutos no es homologable. Yo le tengo especial fe a las de GAT3 porque hace bastante tiempo que GAT3, donde pone el ojo, pone el pronóstico. Don Narciso Vichavila, bienvenido, muy buenas tardes. Muchas gracias, don Luis. Muy buenas tardes. Bueno, yo creo que usted ha explicado muchas veces, todos los expertos lo han hecho alguna vez, que lo importante de las encuestas es cómo van marcando las tendencias. Y desde ese punto de vista, le digo, la que hemos conocido entre ayer y hoy en el diario ABC de GAT3, ¿marca algún cambio de tendencia? ¿Es coherente con las tendencias que ya conocíamos? ¿Cómo la valoraría usted, don Narciso? Y bueno, yo lo que tengo que decir es que los que estamos testando la realidad social, en este caso la realidad electoral, nuevamente vemos que vivimos en unos tiempos que cada semana parece que hay una crisis nueva, ¿no? Y esa crisis entierra la anterior y entonces parece que hay como grandes cambios, que además el que va a votar a un partido en unas elecciones va a votar a ese mismo partido ya por siempre, etcétera. Yo, en la encuesta que hemos dado con ABC, aparte de las 1000 entrevistas hechas la semana pasada y donde pues notamos un hundimiento muy potente de los dos partidos del gobierno, de izquierdas, sin embargo la estimación no la hemos hecho solo con esas 1000 entrevistas, porque sabemos que era una semana muy mala para el gobierno. La prueba es que el gobierno los presupuestos no los ha llevado a campaña electoral, sino que intenta quitárselo del medio cuanto antes para que no interfieran en la campaña de mayo, ¿no? La estimación que hemos hecho, que además está estimada provincia a provincia en el Congreso de los Diputados, es con las más de 8.000 entrevistas al Congreso de Diputados que hemos hecho en los últimos meses. Y para dar precisamente una foto de mayor estabilidad, porque hay semanas mejores para un partido, peores para otro, pero podemos ir viendo, don Luis, un poco dentro de esa tendencia electoral en el Congreso, qué es lo que está pasando. Se confirma, perdone un segundo, porque ahora me lo va a explicar con detalle, pero digo, por ir elevando a definitiva o casi definitiva a alguna conclusión, lo que se nos había venido diciendo en las últimas encuestas privadas que habíamos conocido, digo privadas para excluir al señor Tezanos, es una ligera tendencia a la baja del Partido Popular, ligera, y una ligera tendencia también ligera al alza del Partido Socialista. ¿Eso coincide con su pronóstico o no? Bueno, es que depende, por eso digo, primero depende la urna, porque por ejemplo, pues he visto titulares con nuestra encuesta de hemos hecho estimación también de elecciones municipales con 12.000 entrevistas y veía algún titular del estilo de Vox en caída libre. No, hombre, es que usted está comparando la urna de municipales con la urna de las últimas generales. Sin embargo, por ejemplo, Vox respecto a las municipales de hace 3 años y medio sube. Entonces hay que discriminar una urna de la otra y luego hay que ver, claro, cuando se dice que sube y baja, respecto a cuándo. ¿El Partido Socialista recupera? Sí. ¿Respecto a cuándo? Pues respecto a julio, que es que estaba en las más profundas profundidades, ¿no? Entonces sí que hay recuperación del Partido Socialista de Sánchez respecto a justo después de las andaluzas, y en su contrario el Partido Popular, que justo después de Andalucía estaba disparadísimo, pues ahora sin embargo no está tan fuerte. Pero, y esto es lo curioso, en la derecha lo que está perdiendo el Partido Popular lo recupera Vox, que en julio estaba muy flojo después de las elecciones de Andalucía y después de la crisis de Macarena Olona, y ahora parece que todo eso va quedando atrás. Por lo tanto, en términos electorales, la derecha sigue muy fuerte y por eso en todo momento, desde la crisis de Casado a Ayuso, nos está dando mayoría absoluta de Vox, del Partido Popular con Vox. Y sin embargo, en la izquierda notamos mucha indecisión y también mucho abstencionista, que por otro lado coincide con lo que luego han venido votando tanto en Madrid como en Castilla y León, Galicia, Andalucía, etcétera, etcétera.
Claro, aquí lo interesante, usted lo dice muy bien, es huir del ruido que en un momento determinado pueda estar jalonando lo que es la crónica política, cuando no es la sedición, es la malversación, y cuando no, pues es la ley trans, y cuando no es cualquier otro lío entre la izquierda o cualquier, yo que sé, atisbo de desánimo en el espíritu de Núñez Feijóo, que llegó muy fuerte y que ahora parece el hombre más morriñoso. Pero independientemente de eso, si miramos hacia el futuro, tampoco han de pasar grandes cosas de aquí a mayo. Estamos hablando ahora de que quiere el presidente del gobierno quitarse del medio en cuanto antes las leyes más conflictivas que tenga, y atravesar como una especie en fin, de tiempo político sin grandes novedades ni a favor ni en contra. ¿Esto serviría para consolidar estas tendencias que usted ha registrado en la última encuesta, don Narciso? Sí, a ver, cosas relativamente ciertas que tenemos a 6 meses, porque hoy faltan exactamente 6 meses, o sea, un 28 de mayo acudiremos a las urnas en todos los municipios de España y luego en la mayoría de las comunidades autónomas. A nivel municipal, y una vez más discrepo con Tezanos, con el señor José Félix Tezanos, lo cual me tranquiliza bastante por otro lado. Él dice que va a ganar su partido, el Partido Socialista, las elecciones municipales, y en GAT3 los datos que tenemos es que el hundimiento de Ciudadanos hace que el Partido Popular suba bastante, y por lo tanto por muy poquito, porque en realidad en la urna municipal global hay luego muchos partidos localistas, los regionalistas tienen más fuerza, etcétera, y por muy poco, pues nos está dando ahora mismo 5 puntos, pues puede ser un poco más, un poco menos. El ganador de esa noche a nivel local va a ser el Partido Popular. Pero eso al fin y al cabo pues va a depender más de dónde gane uno y dónde gane otro, y además con unos candidatos del Partido Socialista que van a aguantar mucho mejor en el nivel local y autonómico que su compañero de filas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y luego hay mucha más incertidumbre a nivel autonómico. La ventaja o la desventaja más bien que tiene el Partido Socialista es que dentro de 6 meses somete todos sus gobiernos a escrutinio, a examen. Y sin embargo el Partido Popular pues va a esas elecciones, como le pasa a Esquerra Republicana o al PNV en País Vasco y Cataluña. El Partido Popular esa mañana, ese domingo, 28 de mayo, pues sabrá que tiene ya, ganado sí o sí el gobierno de Castilla y León, el de Andalucía, el de Galicia, y luego los 2 que se someten a las urnas los va a revalidar, que son Murcia y es la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, aunque el escenario a nivel autonómico está muy abierto, pero quien tiene más que perder dentro de 6 meses es el Partido Socialista. Pues sobre todo por lo que le decía hace un instante, si yo lo entiendo bien, don Narciso, porque si durante todo este periodo último de tantas truculencias al final las oscilaciones son pequeñas, de aquí a 6 meses, donde no parece que vaya a haber ningún gran acontecimiento político que cambie un poco la percepción de los ciudadanos, tampoco hay que pensar en grandes cambios. No, a ver, porque es que además esta crisis a nivel local, y lo que estamos viendo en casi todas las democracias, es que, hay gobiernos que sufren y gobiernos que se van a la oposición. De hecho, si hubiera elecciones en el Reino Unido, los Tories, los conservadores se iban a la oposición seguro y los laboristas pues ganarían. Pero en el resto de las democracias lo estamos viendo, se revalidan los gobiernos. Y eso lo estamos viendo sobre todo en valoración de ayuntamientos, valoración de comunidades autónomas, y en general salen reforzados esos gobiernos. Y no está siendo así en el gobierno central por varios motivos. Primero, porque es el primer gobierno de coalición que hay, que como dice Alfonso Guerra, no es tanto de coalición como de cuota, es decir, muchos de los problemas que está viendo es que el propio presidente del gobierno no puede decidir qué ministros tiene, se los imponen desde fuera. Y el ejemplo que pone Alfonso Guerra es que el ministro de Universidades pues lo ha impuesto la alcaldesa de Barcelona, ¿no? Entonces, claro, hacer una gestión de los problemas del país con un gobierno de cuota es muy complicado. El otro elemento nuevo, que no se ha dado nunca en España, es que está toda la izquierda en el gobierno, toda la izquierda estatal. Y por lo tanto, pues las posibles desgaste del gobierno, que siempre lo hay, no lo está capitalizando en este momento Podemos. De hecho, el señor Pablo Iglesias ya, para entender su estrategia, él se está poniendo ya, pues da por hecho que va a haber un cambio, una victoria Feijóo, y él lo que está haciendo con su partido precisamente es rearmarse.
para ir a la oposición y poder hacer una oposición más dura, ¿no? Y si lo entendemos en esa clave, entenderemos perfectamente todos los problemas que está habiendo ahora mismo dentro del espacio electoral a la izquierda del Partido Socialista, ¿no? Déjeme que le haga una última pregunta, don Narciso, porque yo leyendo un poco la letra pequeña de la entrevista de Las3 también me topé con un dato que me llamó la atención, y es que el llamado efecto Feijóo supuso un aumento en su popularidad, en el pronóstico de quién podía ser presidente del gobierno muy alto, pero después es verdad que ha pegado un bajón no pequeño. Para estabilizarse, le pregunto, ¿o todavía Feijóo es un valor que se tiene que consolidar políticamente hablando? A ver, nosotros, vamos a ver, el problema es que cuando se comparan los valores ahora mismo, no de expectativa, porque en expectativa la inmensa mayoría de los entrevistados nos dice que cree que va a ganar el Partido Popular las elecciones en el Congreso de los Diputados y cree que va a haber un cambio de gobierno. En preferencia de presidente, lo que sí notamos es que respecto a julio, Sánchez, justo después de la derrota del Partido Socialista en un bastión suyo como es Andalucía, pues estaba muy bajo y sin embargo ha ido recuperando apoyos. Y por el contrario, además en las elecciones de Andalucía, cuando me decían en plena campaña, entonces es efecto Feijóo, yo decía, a ver, no, es efecto Juanma Moreno, si acaso, viene de lejos y sobre todo la gente cuando llega el momento no vota tanto pensando en los problemas del político, que es que llevamos toda la semana hablando de los problemas de nuestros representantes políticos y llevamos toda la semana escandalizándonos por el nivel verbal que hay en los parlamentos españoles, de los parlamentos más educados y más tranquilos de los que hay en el panorama democrático. Y cuando mucha gente se rasga las vestiduras, hay que ver qué cosas se dicen esta semana última y tal. Y eso nunca ha pasado. Digo, bueno, es que no habéis visto nunca un debate en el Congreso, ni siquiera mociones de censura. Dicho esto, cuando la gente va a votar, los efectos Juanma Moreno, etcétera, pasan a segundo plano. Y en todo caso, lo que sí notamos es esos 10 millones largos de electores de centro-derecha que antes repartían su voto en 3, a la hora concentrarlo en solo 2 formaciones, porque Ciudadanos va desapareciendo de todas las instituciones, pues esos mismos 10 millones largos de votantes, más otro medio millón de tabernarios que han pasado del Partido Socialista al Partido Popular, eso es lo que le da ahora mismo a la derecha una holgada mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Ha sido un placer una vez más, don Narciso, que usted nos lo explique. Un saludo muy cordial, como siempre, y hasta la próxima. Muchas gracias, buenas tardes. Debería estar estudiando para los exámenes, pero aprendo cosas más interesantes en algunos podcasts. ¿Has escuchado los de Amazon Music? Ahora sé cómo van al baño los astronautas en el espacio. También estoy aprendiendo qué hacer para ganar dinero y jubilarme joven. Así ya no tendría que preocuparme por los exámenes. Oye, soñar es gratis, ¿no? Amazon Music. Toda la música y los podcasts más populares sin anuncios. Ahora incluido con Prime. Lunes 28 de noviembre de 2022. Vamos, amigos, a completar ahora el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. La banca española ha advertido este lunes de que el nuevo impuesto que gravará los ingresos de estas entidades, que fue convalidado la semana pasada por el Congreso, terminará repercutiendo en el crecimiento de la economía española. En su opinión, no es el momento para su puesta en marcha y no descartan recurrir la medida ante los tribunales. Leticia Vaquero. En un encuentro financiero organizado por Expansión, los bancos han hecho frente común para desacreditar el impuesto a la banca aprobado la semana pasada en el Congreso y que pretende gravar los beneficios caídos del cielo, según el Gobierno, porque los bancos van a ganar demasiado con las subidas de tipos de interés. La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, afirma que aunque acatarán y lo pagarán, al día siguiente lo recurrirán porque es discriminatorio, confiscatorio y no responde a ninguna justificación técnica. En esa misma dirección ha ido el CEO de Ibercaja, Víctor Iglesias. Si el impuesto sigue adelante en los términos que se está planteando, pues es muy probable que Ibercaja lo recurra posteriormente en los tribunales, porque sinceramente creemos que nos asiste la razón. Y aunque la nueva ley dice que esta prestación no puede trasladarse a los clientes, desde el Banco Sabadell avisan, los clientes lo pagarán por aquí en vez de por allá.
Y sobre el conocido como impuesto a los ricos, impulsado por el Ejecutivo, que aún se encuentra en tramitación parlamentaria, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado hoy que el Gobierno regional recurrirá a este impuesto ante el Tribunal Constitucional. Ayuso considera que es un duro golpe a Madrid que dejará menos empresas, menos crecimiento y más paro. Antes de que finalice el año, bajo la alfombra de la Navidad, la economía madrileña va a sufrir otro duro golpe gratuito por parte del Gobierno. Con el impuesto de patrimonio, la Comunidad de Madrid perderá parte de su autonomía fiscal, lo que es un derecho constitucional. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha pronosticado hoy en Onda Cero que en el primer semestre de 2023 se vivirá una contención en los precios de los alimentos, unos precios que acumulan meses de subidas por encima del 10% y se encuentran en los niveles más altos de los últimos 10 años. Según Planas, la subida de los precios está relacionada con el factor energético debido a que el gas y el petróleo tienen una importancia sobre la producción de alimentos. Yo creo que evidentemente ahora a final de año es un momento siempre de precios altos porque hay una tendencia de incremento de consumo más alta. Todos consumimos, todas las familias consumen más, aunque es verdad que con precios más altos se consume menos en volumen y lógicamente debemos esperar que en el primer semestre del año que viene se produzca una contención y una bajada progresiva. La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha rebajado a escondidas un 40% las sanciones económicas impuestas a partidos políticos por financiación ilegal. Recordamos que este tribunal pasó a ser controlado por los socialistas tras el pacto de renovación alcanzado el año pasado entre el PSOE y el PP que dirigía Pablo Casado. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas por Libertad Digital aseguran que Enriqueta Chicano convocó un pleno extraordinario del tribunal que se celebró el pasado 18 de octubre. La presidenta llevó al orden del día un acuerdo por el cual a partir de ahora todos los partidos políticos se beneficiarán de una rebaja del 40% de sus multas por pronto pago. Este acuerdo no se publicó ni se informó a la opinión pública, todo quedó en casa. Si las formaciones políticas infractoras no recurren la sanción y las pagan pronto, el Tribunal de Cuentas les perdonará el 40% de la multa que por ley les corresponde. El problema, apuntan, es que la rebaja por pronto pago está en la Ley de Procedimiento Administrativo, pero el Tribunal de Cuentas no es una administración pública normal, sino un órgano constitucional que cuenta con su legislación propia y esta normativa no contempla en ningún momento que puedan rebajarse las sanciones a los partidos políticos. Y les contamos también que tras el paro de lo facultativo de Madrid, muy críticos con las políticas públicas de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, la presión de los profesionales se traslada también a Cataluña. El principal sindicato médico catalán ha convocado una huelga para los próximos 25 y 26 de enero. Esmeralda Ruiz, buenas tardes. Lo que denuncian: listas de espera eternas, sobrecarga asistencial, falta de médicos y la precariedad laboral. Jordi Cruz y Xavier Lleonart, miembros del sindicato Médicos de Cataluña. I ja no podem més. Ya no podemos más, lo hemos dado todo y no hemos recibido nada. Sufrimos situaciones laborales y asistenciales absolutamente penosas, con agendas de primaria de 50, 60, 70 visitas. Son condiciones indignas para poder cumplir con el trabajo asistencial del día a día. Una huelga que hace tan solo 2 semanas el presidente Pere Aragonès no podía ni imaginar cuando presumía, así, escuchen en RAC 1, de que el modelo de sanidad catalana no tenía nada que ver con el de Madrid. Bé, nosaltres tenim un model que és diferent del model del Madrid d'Ayuso. Absolutament diferent. Al final la sanitat es paga amb impostos i les decisions tenen conseqüències. Y las consecuencias en Cataluña son que tras varios avisos, alrededor de 25.000 médicos catalanes están llamados a esa huelga que podría alargarse más allá del 25 y 26 de enero si no mejoran sus condiciones laborales. Y fuera de nuestras fronteras, China está viviendo una jornada de protestas históricas. Cientos de jóvenes han tomado las calles de Pekín y otras ciudades para expresar su rechazo a la política de COVID-0 que desde hace más de 2 años y medio mantiene el país. Los manifestantes proclaman al grito de "no queremos PCR, queremos libertad". Mientras tanto, las autoridades han alzado barreras contra los manifestantes y la televisión china está tratando de silenciar el descontento social, centrándose en otras informaciones como la próxima misión espacial que lidera el país.
Y la actualidad internacional pasa también por Ucrania, donde ha habido un encontronazo entre el presidente Zelensky y el alcalde de Kiev por la gestión con la llegada del frío al país en guerra. El presidente ha recriminado a la autoridad local no tener preparados los refugios de emergencia para la población, ahora que los termómetros ya marcan valores bajo cero y la ciudad está sometida a duras restricciones eléctricas. Verónica Jorro, buenas tardes. Buenas tardes. Ha sido el alcalde de Kiev quien ha afirmado que las autoridades no descartan el peor escenario a causa de los ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania y ha apuntado que podría haber una evacuación parcial de la ciudad si persisten los cortes de luz y de agua. Y sobre la central nuclear de Zaporilla, la administración militar y civil ha asegurado que los medios ucranianos mienten y que la central sigue bajo control ruso. Además, ha afirmado que la transferencia de personal de la Empresa Nacional de Generación de Energía Nuclear de Ucrania al control de Rosatom, el ruso, se está llevando a cabo según lo planeado.